ponen mucho énfasis en esto. De hecho, pues el Platón en la Carta Séptima, que escribió un poco como justificación de lo que fueron sus diálogos, pues él decía claramente, al principio, dice, agradezco a los dioses, decía él, haber nacido hombre y no mujer, griego y no bárbaro, libre y no esclavo. Los libres, también dice Aristóteles, pues son los ciudadanos, los que pueden dedicarse pues a los asuntos de la política. ¿Por qué? Pues porque existen otros que están trabajando, ¿no? Que permiten a los demás tener un cierto ocio. Y esos que trabajan son los esclavos. El trabajo del esclavo pues era visto como un trabajo degradado. Aristóteles incluso decía que el esclavo lo era por naturaleza, aunque en el fondo la naturaleza aquí quería decir pues un hábito o una costumbre, ¿no? Pues el que ha sido toda su vida pues alguien dedicado al trabajo manual pues era esclavo siempre, ¿no? El que se dedica a una cosa pues no puede salir de ella, ¿no? Entonces el modo de producción esclavista en este caso supone pues que para unos sean libres y puedan dedicarse a sus asuntos, pues tienen que trabajar otros por ellos. Supone pues un cierto grado de sumisión que luego pues a la hora de la verdad yo creo que Marx y Engels exageraron, porque ellos pintaban unas sociedades clásicas donde pues prácticamente los esclavos eran la mayoría y había una ínfima minoría de hombres libres, y que entonces si los esclavos hubieran puesto de acuerdo entre ellos, lo que hubieran hecho es arrumbar, ¿no?, ese orden. Luego la realidad era muy distinta. Claro, si uno analiza, pues por ejemplo, las polis griegas, la Atenas del siglo V antes de Cristo, el modelo de democracia, ¿no?, que se dice, que se ha puesto durante pues, muchos años, ¿no?, incluso pues en nuestros días, pues cuando los norteamericanos pues dicen que son la democracia más poderosa del mundo y la más antigua, son los únicos que han vivido siempre en democracia, pues ellos citan siempre la Atenas de Pericles, ¿no?, como ejemplo. Además, claro, una democracia que era también imperialista, ¿no?, porque provocó guerras y esas guerras pues acabaron llevando a su desaparición. Entonces, claro, si uno analiza pues lo que era la estructura social de la Atenas de Pericles, pues se encontrará con una sorpresa. Y es que los esclavos, la mayoría, bueno, había esclavos que se dedicaban a trabajar en las minas, en trabajos pesados, por supuesto, pero la mayoría pues eran pues una especie de criados, ¿no? Eran una parte de la familia. O sea, pues era como el criado que se dedica pues a las cuestiones domésticas, que libera pues a la esposa de muchos quehaceres, cuida también a los niños y es una parte de la familia. Lo que pasa pues que depende directamente, ¿no?, de la familia. La mujer y los hijos menores de edad, en Atenas se ponía la minoría de edad antes del, o sea, la mayoría de edad hasta los 18 años, aunque también era costumbre en otras ciudades, otras polis, poner antes, ¿no?, la mayoría de edad, a los 15, por ejemplo. Entonces, tanto las mujeres como los niños o hijos menores estaban también, de alguna manera, sujetos a la autoridad del pater familias, del padre, o sea, del hombre adulto. Entonces, realmente el ciudadano pues era el hombre adulto, que era el que podía dedicarse pues a esas cuestiones. ¿Por qué? Pues porque tenía la familia, que incluía tanto a la mujer como a los criados. Y los hijos pues estaban sujetos a su tutela hasta los 18 años. Luego pues existía también una masa relativamente considerable de extranjeros o metecos que estaban desprovistos de la mayoría de derechos civiles. No tenían derecho a votar, no tenían derecho a poseer nada, y si tenían algún problema o pleito, tenían unos tribunales especiales para dirimirlos. De hecho, Aristóteles siempre tuvo el problema de que era un meteco, un extranjero. Él no era ateniense, sino que era macedonio. Y de hecho, pues cuando los macedonios, en la época pues, de Amintas y luego de Alejandro Magno, invadieron pues lo que era la Grecia, la Hélade, pues a él le acusaron de promacedonio y entonces tuvo que exiliarse. En fin, que la sociedad, diríamos, de las polis, de la Atenas del siglo V o siglo IV antes de Cristo, era una sociedad esclavista, pero luego no había tantos esclavos. Lo mismo pasa pues con el Imperio Romano. En el Imperio Romano pues también había libres y había esclavos, había paterfamilias, mujer e hijos sometidos a su tutela, criados, y luego pues estaban los esclavos también, como digo,
pero los esclavos tampoco eran tantos ni eran mayoritarios. De hecho, pues las rebeliones que intentaron los esclavos fracasaron. La famosa rebelión de Espartaco, que tanto jugo dio para el cine hollywoodiense, pues en realidad pues acabó un fracaso y tampoco buscaba subvertir, digamos, el orden del modo de producción esclavista, sino de alguna manera escapar. Su proyecto pues era cruzar toda la península itálica hasta los barcos en Brindisi y luego huir hacia África. Al final pues los detuvieron y la cosa acabó como acabó. Entonces, el modo de producción esclavista pues supone que hay libres y esclavos. De hecho, esclavo significa pues el que está atado a una tarea, ¿no? Es esclavo, ¿no? De clavado. Después, cae el Imperio Romano, llegan los bárbaros, los germanos, que diría Hegel, o incluso Ortega. Los germanos pues invaden el Imperio Romano, lo descomponen, han aceptado el cristianismo, y entonces el Imperio Romano, que ya estaba dividido en Oriente y Occidente, pues la parte oriental se hunde y surgen pues lo que se llaman los estados feudales o feudos, que caracterizarán a toda la Edad Media y de los que después surgirán los estados europeos actuales, por hacer, digamos, un trayecto pues muy largo y esquemático. Entonces, el modo de producción feudal instaura, digamos, una forma de servidumbre diferente. Ya no son libres y esclavos. Ahora lo que hay son señores feudales, propietarios de tierras y siervos en este caso. Personas pues que tienen sus terrenos, en algunos casos, los villanos, por ejemplo, que trabajan, pero que están sometidos a la autoridad del señor feudal y para mantener sus tierras tienen que pagar pues un tributo, ¿no? Pues a lo mejor una parte de su cosecha o lo que fuere. De hecho, pues los señores se reservan incluso pues una serie de privilegios, como el derecho de pernada, es decir, pues que tienen derecho pues a yacer pues con la mujer del siervo cuando a ellos les plazca, y otra serie pues de privilegios que se arrogan, ¿no? En este caso pues hay una relación de dominio que caracteriza, dice más, a lo que es la Edad Media europea, que es la de siervos y señores por encima. Esta cuestión del feudalismo pues ha dado pie a muchas polémicas, sobre todo porque se identifica en este caso el feudalismo con la Edad Media, y luego veremos que el modo de producción capitalista se identifica con la Edad Moderna, aunque luego nos damos cuenta pues de que el feudalismo en muchos lugares se prolonga pues hasta principios del siglo XIX. Por ejemplo, pues en lo que se llamó como Sacro Imperio Romano-Germánico, en el centro de Europa, pues las relaciones de servidumbre duraron pues prácticamente hasta el año 1807, cuando entró Napoleón ahí. Y ha dado pie, pues como digo, pues a muchas polémicas. Muchos historiadores marxistas pues no les encajaba el esquema, y de hecho pues existen pues situaciones muy curiosas que hacen dudar pues de lo que se llama modo de producción feudal y de su virtualidad, ¿no?, a la hora de analizar determinados fenómenos. De hecho, pues Marx, cuando habla del modo de producción feudal o de feudalismo, pues en realidad no fue una cosa que él acuñase por su cuenta, pues estudiando a diversos historiadores, sino que fue algo que copió de un autor muy concreto, que es el conde de Saint-Simon. Saint-Simon pues fue uno de los revolucionarios de los sans-culottes que en 1789 tomaron la Bastilla, ¿no?, aquel reducto del poder monárquico, donde se suponía que había un montón de presos y en realidad pues había muy pocos, ¿no? O sea, fue una cosa simbólica, el 14 de julio, los franceses lo celebran con mucha pompa, pues cada año, este año se supone que lo celebrarán el próximo mes, y entonces lo que sucede en este caso es que el Saint-Simon, que fue uno de los que tomó la Bastilla al asalto, pues a la hora de explicar lo que era la historia de Francia, él decía que una vez que cae el Imperio Romano, pues los galos, que eran los que vivían en Francia, los habitantes originarios, se sometieron a la autoridad de los francos. Entonces los francos eran los señores y los galos eran los siervos, ¿no?, los que trabajaban la tierra dependiendo de los propios señores, que eran los que les protegían y los que les sacaban el tributo. Y entonces Marx
lo que hizo fue generalizar esta idea de Saint-Simon, que puede servir para la historia de Francia, pero para otros lados es más complicado. Por ejemplo, pues ahora que le estábamos preparando esta charla, pues alguien, que no sé si está por aquí o no, me comentó lo del vete al rey y mata a Murcia, ¿no? Que es un dicho popular muy conocido, ¿no? Eso de que Murcia, pues en la Edad Media, pues era un lugar pues, muy difícil de repoblar, y entonces se concedían privilegios pues, a los convictos y a los que habían cometido incluso delitos graves, se les borraban a condición de que vinieran a Murcia, ¿no? Entonces, incluso matando al rey, ¿no? Podrías venir a Murcia. Aunque luego parece ser que hubo alguien que mató al sobrino de Jaime I el Conquistador, se vino a Murcia, y entonces Alfonso X el Sabio, que era muy amigo de Jaime I, estaban en constante colaboración, pues dijo que no, que a este no se le permitía, ¿no? En este caso, no mates al sobrino del rey, ni te vayas a Murcia. Cito esta frase porque esta idea pues, de conceder privilegios y exenciones pues, a gente que tiene que irse a repoblar otros lados, entra en contradicción con la idea del modo de producción feudal, que se supone que es una cosa más estática. De hecho, pues la Edad Media española pues, no se caracteriza pues, simplemente por la servidumbre y la existencia de unos señores, o al menos no se caracteriza así durante todo el tiempo. Hay una larga etapa de reconquista que se llama de constante avance a través de la península, y ese avance no se puede hacer simplemente con siervos. Se tiene que hacer con gente a la que se les conceden libertades y se les protege, y que van avanzando y repoblando. De ahí pues aquello de matar al rey y vete a Murcia y otras cuestiones, ¿no? Entonces, en este caso, para la historia de España, pues lo del feudalismo no encaja demasiado bien. De hecho, Marx llegó a decir, bueno, pues es que no logro explicar la historia de España, no me sirve el feudalismo, tampoco el esclavismo, el capitalismo es una cosa pues, que todavía no está bien implantada, hablamos de mediados del siglo XIX, y llega a decir, pues mira, yo creo que lo mejor es poner lo del modo de producción asiático, ¿no? España pues, es un despotismo oriental y ya está. Y ya por último, en este caso, pues el modo de producción capitalista, que en este caso Marx le da pues un énfasis especial, digamos que es el núcleo de todo el análisis marxista, en este caso, tanto en el Capital como en otros libros, porque lo que dice Marx es que el modo de producción capitalista pues también supone una relación de dominio, pero es una relación de dominio muy peculiar, que es lo que vamos a empezar a ver aquí. Vale, antes de seguir con el capitalismo, vamos a ver la segunda característica que citó Marx precisamente sobre el materialismo histórico, que es la de la lucha de clases, que tengo aquí como una cita del Manifiesto Comunista de Marx y Engels del año 1848. Dice literalmente, dicen Marx y Engels, en el comienzo del Manifiesto Comunista, literalmente que toda la historia de la sociedad humana hasta la actualidad es una historia de luchas de clases. Libres esclavos, patricios y plebeyos, varones y siervos de la gleba, maestros y oficiales, en una palabra opresores y oprimidos, frente a frente siempre, empeñados en una lucha ininterrumpida, velada unas veces y otras franca y abierta. Es una lucha que conduce en cada etapa a la transformación revolucionaria de todo el régimen social o al exterminio de ambas clases beligerantes. En los tiempos históricos nos encontramos a una sociedad dividida casi por doquier en una serie de estamentos, dentro de cada uno de los cuales reina a su vez una nueva jerarquía social de grados y posiciones. La moderna sociedad burguesa, que se alza sobre las ruinas de la sociedad feudal, no ha abolido los antagonismos de clase. Lo que ha hecho ha sido crear nuevas clases, nuevas condiciones de opresión, nuevas modalidades de lucha, que han venido a sustituir a las antiguas. Sin embargo, nuestra época, la época de la burguesía, se caracteriza por haber simplificado estos antagonismos de clases. Hoy toda la sociedad tiende a separarse, cada vez más abiertamente, en dos grandes campos enemigos, en dos grandes clases antagónicas, la burguesía y el proletariado. O sea, la historia de la humanidad es la historia de las luchas de clases. Y concretamente Marx señala dos clases, ¿no? Dentro de cada etapa. No quiere decir eso que existan nada más que dos clases, sino que las que entran en conflicto son siempre dos. Esa es la cuestión. Las que marcan la historia pues son
duales en este caso. Ahora bien, decíamos que el capitalismo, el modo de producción capitalista, pues tiene una suerte de peculiaridad, ¿no? Porque efectivamente pues supone un dominio, en este caso es el dominio del capitalista o el empresario que tiene el capital para invertir y para formar una empresa, el dominio pues del capitalista frente al trabajador que trabaja en la fábrica. Ahora bien, esto no tendría por qué ser algo nuevo, porque también el varón o el señor se utilizaba el trabajo pues del siervo, o el libre utilizaba el trabajo del esclavo. ¿Qué es lo que detecta Marx en el capitalismo que es diferente a los otros modos de producción? Pues concretamente que en el capitalismo se obtiene un beneficio que se logra a través pues, del trabajo del proletario en este caso, ¿no? Del trabajador industrial, que es el que está allí trabajando por un salario mínimo o ínfimo, y precisamente pues, ese salario ínfimo pues, es el que garantiza el beneficio del empresario. Entonces Marx lo que viene a decir es que lo que hace el empresario es enajenarle o sustraerle parte del trabajo al trabajador. Es decir, pues en otras épocas pues el trabajador pues, se guardaba para sí pues, una parte de su producto, el campesino pues, tenía parte de su cosecha para vivir, el esclavo pues, era alimentado por el amo, pero el proletario no tiene nada más que su trabajo, ¿no? Como decía un lema del PSUC en los años 70, mis manos son mi capital. Es decir, el trabajador en el capitalismo vende su fuerza de trabajo individual, es decir, se vende a sí mismo, dice Marx, y en esa venta, pues el empresario siempre le da menos de lo que produce. Entonces, dice Marx que lo que hace el capitalismo es enajenar o alienar al trabajador, y eso es una diferencia respecto a los otros modos de producción. Literalmente, tal y como lo expresa Marx ya de manera un poco esquemática, en 1844, en sus manuscritos, dice al respecto de esta enajenación lo siguiente. Dice Marx: hemos considerado el acto de la enajenación de la actividad humana práctica del trabajo en dos aspectos: la relación del trabajador con el producto del trabajo como un objeto ajeno y que lo domina. Esta relación es, al mismo tiempo, la relación con el mundo exterior sensible, con los objetos naturales, como con un mundo extraño para él y que se le enfrenta con hostilidad. La relación del trabajo con el acto de la producción dentro del trabajo. Esta relación es la relación del trabajador con su propia actividad, como con una actividad extraña, que no le pertenece. Una consecuencia inmediata del hecho de estar enajenado el hombre del producto de su trabajo, de su actividad vital, de su ser genérico, es la enajenación del hombre respecto del hombre. Si el hombre se enfrenta consigo mismo, se enfrenta también al otro. Lo que es válido respecto de la relación del hombre con su trabajo, con el producto de su trabajo y consigo mismo, vale también para la relación del hombre con el otro y con el trabajo y el producto del trabajo del otro. Entonces, lo que quiere expresar Marx aquí es que precisamente que el trabajador ve pues, su producto pues, como algo ajeno y que le domina. Literalmente Marx llega a decir que los proletarios pues, son como objetos o como bultos cosificados unidos a la máquina. Es decir, están en su vida es trabajar para que la máquina se mueva, ¿no? Pues un poco como aquella idea de Chaplin en tiempos modernos, cuando se mete dentro de la máquina, entonces es como una parte de la estructura, ¿no? Pues empieza a meterse por las ruedas dentadas y a girar pues como si fuera un objeto, ¿no? Entonces, esa es una descripción pues muy gráfica de lo que Marx denominaba como alienación o enajenación, ¿no? Pues el hombre se vuelve otro, se vuelve como una especie de objeto, como diríamos, pues un número dentro pues del sistema capitalista, ¿no? Lo único que tiene es su fuerza de trabajo, la vende y el empresario solo le da una pequeña parte. Lo que se queda pues es precisamente lo que Marx denomina como plusvalía o beneficio, y el secreto del capitalismo en este caso, dirá Marx, pues es precisamente ese plusvalor, que es algo diferente pues, de los otros modos de producción, como hemos dicho. Ahora bien, ¿qué es lo que produce el capitalismo? Pues el capitalismo produce, ayer, hoy y siempre, mercancías, es decir, objetos que se pueden vender. Se meten en el mercado, unos los venden y otros los compran, ¿no?
Entonces Marx llega a proponer, bueno, sí, señala un esquema donde pues, el dinero se invierte en salarios, en maquinaria, en valores de uso, que lo llama también, pues, pues yo qué sé, pues el carbón, el acero, materias primas para fabricar algo. Pues pongamos por caso, pues para fabricar un automóvil. Pues utilizamos el carbón para mover la industria, para ponerlo a funcionar, utilizamos metales y otros componentes para la carrocería, para el motor, y de ahí pues se obtiene con el trabajo en cadena o artesanal. Pues el trabajo de la producción de automóviles pues tiene diversas fases, incluso pues todavía hay coches que se fabrican casi artesanalmente, se venden muy pocas unidades a precios de lujo y se venden todos, siempre hay cola, ¿no? Pues cuando alguien se quiere comprar un Ferrari o un Lexus, como el de Albert Rivera, que vale 100.000 euros, por lo que he visto, pues al final no es que haya problema de que no se vendan, es que hay cola para comprárselos, porque son productos exclusivos. Y entonces, como digo, pues la mercancía es lo que se vende, ¿no? Es lo que se produce y lo que se vende. Entonces, la producción de mercancía supone invertir un dinero, se logra la mercancía y cuando se vende de una forma que se logra cubrir los gastos y lograr un beneficio. Entonces, ¿qué sucede aquí? La mercancía, digamos, pues que es el producto, digamos, enajenado de esos proletarios que se han pasado pues ahí pues 12, 15 o las horas que sean trabajando. Entonces dice Marx, literalmente, pues una cosa muy curiosa, ¿no? O que en realidad no lo es tanto. Dice en El Capitán, en el libro 1, que lo misterioso de la forma de mercancía consiste, pues, sencillamente en el hecho de que le refleja a los hombres los caracteres sociales de su propio trabajo como caracteres objetivos de los productos del trabajo, como propiedades naturales, sociales de estas cosas. Y, por tanto, también refleja la relación social de los productores con el trabajo total como una relación social de objetos existente fuera de ellos. ¿Qué quiere decir esto de Marx? Quiere decir, literalmente, pues que la mercancía es un objeto, es una cosa. En principio, pues no tiene nada que ver con los seres humanos que la han fabricado. Es una cosa ajena. Pero resulta que la mercancía lo que contiene pues es el trabajo de un montón de personas. Pues cuando se produce algo, pues ahí está el trabajo, pues tanto pues, del que extrajo la materia prima, yo qué sé, pues si uno se quiere tomar un café, pues está el trabajo del que cultivó el café, del que lo recolectó, del que luego lo llevó a la máquina y lo molió, del que lo envasó, el que lo transportó pues hasta el supermercado, luego pues está el que se lo compró, tanto si es consumidor final como si es un bar, y luego pues está el que lo sirve y el que se lo toma. Entonces, en ese proceso en el que yo me tomo un café, pues resulta que han intervenido pues cientos de personas. Entonces, en algo que parece pues un objeto, pues en realidad está el trabajo y el esfuerzo de muchas personas, ¿no? Pues en realidad la mercancía es una cosa, diríamos, humana, no es un objeto simplemente. De hecho, bueno, comentando precisamente la mercancía de Marx, o lo que era la mercancía de Carlos Marx, en un libro suyo sobre economía política del año 72, dice literalmente, al presentar las relaciones circulares, bueno, denomina relaciones circulares pues las relaciones de unos hombres con otros hombres, como componentes, dice, sine qua non, sin los cuales no, de la categoría económica, no sugiero la exclusión de las relaciones radiales. Relaciones radiales son relaciones del hombre pues, con la naturaleza, con su entorno. Dice, las relaciones circulares se dan precisamente por la mediación, cuya forma lógica puede ser el producto relativo de las relaciones radiales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir pues que cuando a mí me sirven un café y yo me lo tomo, pues no es simplemente una relación mía con el café que está ahí para consumir, sino que es una relación con el que me lo sirvió, con el que le vendió al dueño del bar, con el que lo empaquetó y lo llevó pues hasta el supermercado, con el que lo procesó, etcétera, etcétera. Hay un montón de relaciones humanas donde lo que media pues es el producto, en este caso. Y entonces, precisamente lo que dice Marx es que en el capitalismo, pues estas relaciones humanas están de alguna manera enajenadas o, digamos, contenidas pues en ese producto que es la mercancía, ¿no? Pues lo que llama Marx
Alienación, pues es esa forma, digamos, en la que los hombres producen su mundo, pero lo producen de esta manera de dominio de unos hombres sobre otros. Entonces, digamos que el capitalismo pues tiene esa peculiaridad, ¿no? Pues el trabajo enajenado, el beneficio a partir pues de robarle, entre comillas, ¿no? Pues lo que es el producto de su trabajo o parte de él pues a los proletarios. Entonces es un sistema que funciona así. El empresario tiene que lograr cada vez mayor beneficio para poder mantenerlo y luego pues lógicamente esos productos que se producen pues se tienen que vender, se tienen que consumir. ¿Qué sucede? Pues cuando este ciclo completo de circulación, no solo de producción, sino el ciclo completo en el que se produce, se distribuye y luego se circula pues todo el capital y todos los productos que se han producido, ¿qué sucede? Pues cuando una parte de los componentes no funciona, pues sucede lo que Marx llamaba como crisis. Y de hecho Marx lo que venía a decir en El Capital y en otras obras es que el capitalismo estaba condenado a la crisis y a su disolución porque es un sistema económico que no está coordinado. No hay una coordinación entre lo que se produce y lo que se consume. El empresario necesita producir cada vez más para vender también a buen precio. Cuanto más se produzca, pues más posibilidades hay de vender. Hay que producir más reduciendo el coste. Reducir el coste se puede hacer de muchas maneras, reduciendo el coste de maquinaria, que es lo que llama Marx como capital constante, reducir los costes de salarios, capital variable, pues es lo que está sucediendo hoy día también, cuando se habla pues del problema de los salarios, ¿no? De que si los salarios no crecen o incluso pues a veces se reducen, ¿no? Ahora tenemos el ejemplo de que el salario mínimo se ha subido hasta los 900 euros, pero si luego uno mira los convenios y mira la evolución del salario mínimo, allá por el año 2004, creo que en tiempos de Aznar, no sé si andaban 480 euros mensuales, luego en tiempos de Zapatero creo que subió a 650, en tiempos de Rajoy creo que lo subieron a 700 y algo, y ahora 900. Pero claro, luego uno ve los convenios, y los convenios no han subido en esa proporción el salario mínimo, ¿no? Pues, el salario mínimo pues parece que ha pasado a ser un indicador pues un poco, digamos, aleatorio, que no refleja pues muchas de las condiciones económicas, porque los propios convenios muchas veces no solo no suben, sino que bajan. Entonces eso es una manera en la que el empresario pues puede aumentar su margen de beneficio. Lógicamente, si pagas menos a alguien, pues son menos gastos y puedes estirar por ahí el beneficio, ¿no? Entonces, claro, Marx analiza el problema de la tasa de ganancia, del beneficio que obtienen los empresarios, y se da cuenta que en el capitalismo pues hay una caída de tendencia. O sea, no se puede mantener indefinidamente pues un crecimiento de la tasa de ganancia. Llega un momento que si tocas pues el capital constante o la maquinaria, o lo que inviertes en la maquinaria, o tocas el capital variable, es decir, los salarios, si bajas los salarios, eso tiene una consecuencia directa. Pues la gente no consume, o solo pueden consumir unos pocos. ¿Qué es lo que solía suceder? Pues en el capitalismo decimonónico, que al final pues los proletarios trabajaban prácticamente para sostenerse y los que consumían las mercancías pues eran una clase de privilegiados, ¿no? De hecho, pues la Inglaterra del siglo XIX pues era una constante precisamente pues que los productos eran para una clase privilegiada. Los proletarios pues no podían acceder a los bienes de lujo que muchas veces se producían, ni automóviles, ni prendas de vestir, ni viajes, ni nada por el estilo. Era una cosa reducida a una élite. Y entonces, Marx, precisamente, al criticar el capitalismo y decir pues que va a desaparecer, pues lo que hace no es criticar simplemente pues que el capital o los beneficios se concentren en menos manos cada vez, sino que en el propio capital y su composición pues lleva una crisis. Se invierte cada vez más en maquinaria, en producir nuevas máquinas para mejorar la producción, para producir más en menos tiempo y de manera más barata, pero al mismo tiempo pues se invierte cada vez menos en salarios.
Y entonces esto provoca lo que yo he puesto aquí en negrita, caída tendencial de la tasa de ganancia, y entonces los trabajadores consumidores no disponen de medios para seguir consumiendo, las mercancías no se venden, resultado, crisis económica. Crisis económica, por ejemplo, pues como la que yo ambiento ahí, la crisis del 29, que llevó a la ruina y a la miseria, incluso pues al suicidio, a muchas personas, sobre todo empresarios, se suicidaron porque se arruinaron. Mucha gente pues se fue a no solo a la cola del paro, sino a la de la beneficencia, acabó viviendo en la calle. O bueno, crisis como la de 2007, 2008, a propósito pues de muchos factores. Unos dicen pues que si las hipotecas, que si las inversiones especulativas o lo que fuera. En todo caso, pues quedan todavía monumentos de aquella época, pues como la ciudad que visité yo aquí en mi camino a Murcia, Seseña, en Toledo, ¿no? Pues la ciudad que construyó el Pocero, que son un montón de viviendas que durante años estuvieron sin ocupar. Ahora parece que se le ha dado un poco de vida a aquello, ¿no? por lo que yo sé. Pero bueno, pues la consecuencia de la crisis del capitalismo es que se deja de vender y queda un montón de mercancías en stock que no hay manera de colocar. Son crisis por sobreproducción, no por escasez. No es que el problema no es que el capitalismo pues no se produzca lo suficiente, sino que no se produce de manera ordenada o coordinada. Quedan muchas cosas sin vender, muchos productos, los hay que saldar, de tal manera pues que llega un momento que dicen, bueno, pues si tengo que vender los pisos a un precio mínimo, pues casi prefiero regalarlos, ¿no? Que era lo que decían algunos constructores, ¿no? Cuando surgió la crisis del ladrillo en España. Crisis que parece que quieren volver a generar porque estamos otra vez con la escalada de precios, ya no solo de compra, sino también de alquiler de vivienda. Aunque bueno, eso ya es otra cuestión que excede lo que yo quiero explicar aquí. Entonces, por hacer una recapitulación e introducir también nuevos componentes que son importantes sobre lo que estoy diciendo aquí. Materialismo histórico. Características que hemos detectado y que a lo mejor no estaban muy explícitas, pero que pongo aquí sobre la mesa. Primero, el materialismo histórico distingue entre la base económica, que es la que condiciona lo que Marx denomina como superestructura ideológica. Superestructura, pues en este caso se refiere pues a la forma de pensar o ideología pues que tienen unas clases respecto a otras. Pues yo qué sé, pues cuando Aristóteles decía que el esclavo lo era por naturaleza, pues en el fondo pues aquello tenía un fondo ideológico, ¿no? Pues el libre ve que el esclavo no puede dejar de serlo. Del mismo modo pues que el empresario ve que el trabajador pues tiene que seguir ahí cumpliendo su función, ¿no? Que está hecho para eso. Entonces más lo que dice es que la base económica o las relaciones de producción en este caso pues condicionan la superestructura, condicionan el derecho, condicionan pues muchas formas de pensar. Entonces no es independiente la superestructura de la base. Otra cuestión también es que el materialismo histórico pues no es un análisis neutral o que no toma partido. Quiere decir esto pues que cuando Marx analiza por qué las relaciones de producción en el capitalismo son de esta manera, en las que el trabajador pues pierde una parte de lo que produce y no se le da, pues eso lleva inmediatamente pues a unas consecuencias. ¿Cuáles son? Que hay que destruir el capitalismo, no simplemente analizarlo. De hecho, pues lo que yo digo es que si el materialismo histórico se convierte en un instrumento de análisis neutro, pues se convierte en un naturalismo. Entonces cito el caso del materialismo cultural de Marvin Harris. Marvin Harris fue un antropólogo norteamericano que no solo se dedicó pues, a estudiar a tribus primitivas o en estado de salvajismo, sino que utilizó sus análisis para la sociedad norteamericana. De hecho, él tiene un libro titulado ¿Por qué nada funciona? O La cultura norteamericana contemporánea, según las ediciones, donde analiza desde un punto de vista materialista pues por qué las mujeres empezaron a trabajar, salieron de casa y empezaron a trabajar, por qué los homosexuales pues se soltaron el pelo, por qué... Bueno, va poniendo una serie de cuestiones, ¿no? Cuestiones sociales de la América de su tiempo, de los años 60 sobre todo. Entonces pues Harris da respuestas muy curiosas, ¿no? Pues dice que las mujeres pudieron salir a trabajar fuera pues porque pusieron una lavadora en sus casas.
La lavadora pues permite lavar la ropa más rápido y más eficientemente, con lo cual se ahorran una tarea, y entonces las mujeres podrían salir a trabajar fuera de su casa. Incluso Harris da explicación a un fenómeno que hoy se llama como brecha salarial, ¿no? Eso de que las mujeres cobran menos que los hombres. Pero claro, Harris lo que dice no es que cobren menos en más, sino es que cobran menos porque prefieren trabajar menos horas. Entonces claro, si trabajas menos horas y las dedicas pues a otras cuestiones, pues lógicamente vas a cobrar menos. Entonces Harris en este